Siempre hablamos de Shiksha Guru, siempre hablamos de Diksha Guru. Hoy vamos a hablar de Shiksha. ¿Cómo suena eso? ¿Suena emocionante? Es un momento un poco incómodo que hay que limpiar. Así que, ¿eh? Radha Madhava Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Vijana Vallabha Giri Bharadhari Gopi Jana Vallabha Giri Bharadhari Yashodhanandana Vrajajananjana Shodhanandana Vrajajananjana Yashodhanandana Vrajajananjana Yashodhanandana Vrajajananjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Vijana Vallabha Girivardhari Vijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
Hare Hare. One more time. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila When Prabhupada I'm ki looking at jai. my video, it looks really Miro mi video, se ve muy unclear. Is poco it claro. unclear to you? ¿Está poco claro para ustedes? Se ve It looks strange. extraño. My trusted and reliable internet is not trusted and reliable. Mi confiable y fácil de usar internet no es confiable ni fácil de usar ahora, Unfortunately. desafortunadamente. Okay, so now Así today que I think is going to be special. ahora creo que hoy día va a I'm ser going to read especial. some special things. A leer unas cosas I especiales. mean, if you can't see me well, but you can Ustedes hear no me. me pueden ver, pueden escuchar. Bueno, eso es lo It's nice importante to que me... see. Menos, bueno, ver a los de... Everything's good? Okay. ¿Todo está bien? Sí. So, Así que this is an interesting document. We're not going eh, to read everything in it, but we'll read highlights from it. muy interesante, no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer las cosas destacadas de Just arrived at documents, esto, things Prabhupada said, que acerca de cosas in que our part, and Prabhupada we dijo. discussed that before, and now we have some things I want to read, and we will Krishna, discuss, and the first Krishna, one leer. is from Bhagavad Gita 10.10. Gracias del Bhagavad Gita 10.10. No, it can't be Bhagavad Gita 10. No, creo que no es del Bhagavad It's from the Bhagavatam. Srimad Bhagavad. Hmm. Where is it from? Bueno, It doesn't say. ah, This is the translation. Therefore, Esta es la O traducción. great sage, please give me Entonces, instruction on the Gran sabio, traditional por favor, devotional service dame of the Lord, instrucción so that sobre he, el the servicio celebrated amoroso del Lord, Señor, everyone que will be pleased to impart from within knowledge of the absolute truth in terms of the ancient Vedic principles delivered only to those who are purified by the process of devotional service. So it's Así que, similar to Prabhupada's similar a prayer when lo Prabhupada que was on a his las oraciones de Prabhupada que dijo cuando estaba en how these Yanaduta, people understand cómo that hacer in que the esta heart gente they pueda will entender, understand. que pueda entender si en el corazón te lo vas a entender. So now, Así que, sometimes ahora a veces devotees who are preaching, devotees están who are predicando, teaching, están devotees who are enseñando, distributing books, they pray like this. oran así. Krishna, you are in the heart Krishna, of this tú estás en el person. corazón de Please estas personas, direct por them to favor, understand. dígelos para que puedan And entender lo que yo direct estoy them and diciendo y inspire them to take a book. And the same thing is being here. dígelos y inspíralos en que se lleven un libro, porque tú estás en el corazón Pray de that you'll be todos. pleased to impart from Y within knowledge te of ruego the que por absolute favor truth. So it's very similar. les hagas entender cuál es el valor de la verdad absoluta. We pray to the super soul. Nosotros oramos a la help them superalma, por favor, understand. ayúdalos a que puedan, Please give them proper direction dales, to follow the instructions that they're given. dales una pista para que puedan seguir Not tus only do we pray instrucciones. to the super soul, Nosotros no solo le oramos a la to give superalma, the intelligence, we also pray. también nosotros lo oramos para que nos dé inteligencia a nosotros y de nosotros también. And this next reference is from this is a purport Esta referencia es from del third significado, canto of chapter text. tercer canto 4. In the purport, Prabhupada quotes El significado de Prabhupada dice, el Bhagavad Gita 10.10, tú llegas a tener inteligencia. The Dice bhakti process que el proceso del Bhakti se desarrolla bajo los regulativos del Vaidhi Bhakti o servicio devocional, following the siguiendo las prescribed prescripciones, is defined las reglas y regulaciones y está definido por great acharyas. acharyas. Practice can help the La neophyte práctica rise to the stage of raga bhakti. puede llevarte al estado de Raga Bhakti. The ¿Qué? Lord responds from Se within. trata de que el Señor responde desde dentro como Shiksha Guru. So
What la Prabhupada is superconciencia. indicating here is the Lo que Prabhupada está process indicando acá es el of proceso sadhana de bhakti cómo es el sadhana and then bhakti. take us to Significa Raga que pues se vuelve And at bhakti. that point, a En ese certain punto, stage of bhakti, cierto estado, the el super soul bhakti, is guiding. el superalma te empieza a You guiar. may know there's a conversation. Puedes saber que ahí hay una Prabhupada conversación. was once asked, Una vez a Prabhupada le preguntaron, how do you know? ¿cómo sabes cuándo? ¿Cómo sabes cómo instruir? And Prabhupada said, Prabhupada dice, Krishna Krishna tells me. habla, How do you Krishna know? me dice. I forget the question, but Yo creo que olvidé la pregunta, no me acuerdo muy bien how cómo do you fue. choose the Pero, temple president? ¿cómo eliges a un presidente de templo o algo Prabhupada said, así? Krishna tells Prabhupada dijo, me. bueno, Krishna me dice directamente. And then Entonces, one of Prabhupada's disciples was uno de los and estaba ahí. he thought that Eso this isn't exactly how it es works. exactamente como funciona. Misunderstand. And he said Krishna gives him intelligence. And Dice, bueno, Prabhupada Krishna te da interrupted. inteligencia. Krishna, he Krishna tells lo me. interrumpe y le dice, no, Krishna me dice directo. That's interesting, right? Eso es interesante, ¿no? Krishna, o sea, que Prabhupada lo corrigiera y le dijera, no, es Krishna quien está. In a more neophyte stage, we might say, yeah, Krishna's giving intelligence. Nosotros igual podemos decir que sí, Krishna nos está dando inteligencia y a veces nosotros podemos pensar, bueno, a veces puede que a nosotros nos dé inteligencia y a veces, o sea, la mente que nos habla, pero Prabhupada dice, no, directamente que Krishna quien... Lo que se describe aquí es que el maestro espiritual está instruyendo, and when you're purified through his instructions, fijas por sus instrucciones, entonces super ir directamente a la superior. His En el job sentido de is que done. el trabajo ya está hecho, en el You sentido can hear Krishna within. de oír a Krishna, de That's the great pleasure of the spiritual master. ese gran placer del maestro espiritual que hacer eso. This is from the third canto, Esto es del chapter. tercer canto, capítulo 9, texto. When a living entity desires to serve the Lord in transcendental loving service, the Lord helps the devotee in so many ways as the Chaita Guru or the spiritual master within. And thus the devotee can perform many wonderful activities beyond material estimation. Posibilidad de poder tener guía desde Even a dentro. layman can compose prayers of the highest spiritual perfection. Such spiritual perfection is not limited by La material perfección qualification, espiritual no está limitada por calificaciones materiales, sino que se desarrolla por render transcendental service, al servicio devocional trascendental y la única cualificación para la perfección espiritual es el servicio devocional. Básicamente lo que se explica aquí es que el proceso del servicio devocional es el trabajo en equipo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar un paso más allá de la zona y hacer un servicio que nosotros a lo mejor pensamos que somos incapaces de alcanzar un estado de conciencia de Krishna un poquito por encima. Nosotros pensamos que hacer. Prabhupada dice, ese es el proceso espiritual. La superalma va a empoderar con voluntad y con inteligencia de acuerdo a tus deseos. Y así que a veces nosotros se nos dan ciertas situaciones en las que pensamos que hay situaciones que nosotros no somos capaces de resolver y le pedimos a Krishna por favor que nos dé la facilidad de poder hacerlo y entender cuál es nuestra posición, porque finalmente así podemos ser capaces de poder hacerlo. Y a veces tenemos que salir fuera de la zona de confort, sabiendo que Krishna nos va a ayudar. Y eso es como nosotros progresamos en el servicio de devoción. Nosotros intentamos hacer un poquito de austeridad, o si el servicio es difícil, a veces es algo que no se había hecho antes, y ponemos las manos arriba y decimos, Krishna, yo dependo de ti, sé que tú me vas a ayudar. Y él ahí te ayuda. Y a veces yo podría decir que pienso que Krishna no te va a ayudar, pero es posible que él haga que posible se vuelva posible. O si es que no pasa, básicamente porque no fe. Y puedes tener una comprensión así como dentro del texto, que no tienes fe, pero yo usualmente digo que tú deberías probar a Krishna porque Krishna te pregunta que si tú vas a hacer algo, entonces tienes que probarlo y tienes que tener fe en él.
Si no tienes fe, entonces también es because you didn't have faith in that promise. que no tienes fe en tu... No va a pasar porque no tienes fe en lo que Él promete. Entonces es una reciprocidad en la que tengas fe y tú después ves cómo básicamente fue como ISKCON empezó. Gente que tenía fe, sin tener ninguna cualificación. De hecho, le faltaban muchas cualificaciones. Krishna hizo la diferencia en ellos. Así que ahí en el Bhagavad Gita dice, si te hace falta algo, yo te lo voy a traer. Y eso es como el movimiento se expandió a través del mundo. Otros se sintieron que no podían hacerlo porque yo no tengo cualificaciones materiales. Prabhupada solo lo hicieron porque Prabhupada les pidió que lo hicieran. Todo lo que tenían que hacer era hacer el esfuerzo con fe en Krishna y así. ¿Qué pasa si yo no gano? Eso no era la mentalidad, sino que tenían una mentalidad más de, bueno, esto es lo que Prabhupada quería y si Krishna ayuda, entonces vamos a ser exitosos. Digo que puedo celebrar. Nosotros fuimos muy afortunados porque las cosas pasaron de esa forma. Nosotros nos pusimos ahí en una situación muy dificultosa y porque nosotros estábamos en esta posición dificultosa, Krishna vino a ayudarnos. Entonces se fue reduciendo o sea, había como una brecha entre la zona de confort y Krishna, y lo que teníamos que hacer por Prabhupada, y Krishna iba llenando la brecha cada vez que nos un poco. Vamos a leer un poquito. Solamente tengo que decir algo especial, muy polarizador. Siempre que pasa tengo muchos comentarios sobre eso, pero no sé. Yo solamente estoy comentando lo que Prabhupada dijo. Así que puede que no sea nada controversial, pero vamos a ver. Esto es cuarto canto, capítulo 4. Dice sobre Dhruva Maharaj. Aquí es recomendado a Dhruva Maharaj que él medite en el Supremo, o el Maestro Espiritual Supremo. El Maestro Espiritual es Krishna. Está ahí conocido como Chaitaguru. Eso se refiere a la superalma que está sentado en cada uno. Él te ayuda desde dentro a el Bhagavad Gita, anda al Maestro Espiritual para tener una ayuda exterior. El Maestro Espiritual es la manifestación externa, Chaitaguru. Maestro Espiritual es el corazón de cada cual. Y antes de que Prabhupada dijera que Krishna, o sea, siempre Prabhupada decía que Krishna es el Guru. Siempre que hablaban de tema del Guru, Prabhupada decía, Krishna es el Guru, y cualquiera que representa a Krishna es. Si tú representas lo que Krishna está hablando, puedes ser representativo del Parampara. Puedes ser representante de eso repitiendo lo que dice tu maestro espiritual y lo que dice Srila Prabhupada sobre Krishna, que Krishna es el Guru. Entonces, si Krishna es el Guru, Krishna es el Chaitaguru, que es el Guru que vive dentro de nosotros. Entonces, nosotros tenemos maestro espiritual dentro de nosotros, que es Krishna, que es el Guru. Así que Prabhupada cita el Bhagavad Gita, todo de inteligencia para evidente. Entonces Prabhupada dice, Chaitaguru que está dentro de nosotros debe avanzar en la vida. Entonces te manda algo externamente. Encuentras al maestro y el discípulo está para que aparezca el maestro espiritual, para que pueda ser dirigido por el Chaitaguru. Y así todos nosotros tenemos nuestras historias sobre cómo nos hicimos los votos, carro de la basura quizá, todos. El accidente movilístico donde encontramos un devoto que te libre. A veces son historias graciosas, otras veces son increíbles. Estaba muy frustrado porque incluso él suicidarse y dijo, muéstrame la verdad. Estaba su
kind of given up, and then like 2 hours ya later, estaba knock, knock, knock. yéndose Hey, y we're le tocaron la puerta y habían devotos So we all have que le stories. fueran a distribuir pagaguitas. Y así hay historias como esa. That's proof of Y eso es Chaitaguru. prueba del Chaitaguru Chaitaguru. not only Chaitaguru no solo instructs from within, son instrucciones but desde he dentro, sino que arranges through también the hearts arregla of others el corazón de otros to fulfill se our puede needs, our spiritual needs. dar nuestras And we see necesidades espirituales. it happens all the time. Yo lo he visto, eso siempre pasa, ¿no? You know, something happens, somebody Algo pasa, says something, dice algo, and ni not siquiera the devotee, but someone else es will la say vida. something, Alguien dice algo. and think, yeah, that's what I needed to hear. Just Bueno, someone eso es lo que else necesitaba say escuchar. something. Una instrucción personal para ti. It happens like that. A veces las cosas Walking pasan through así. the airport and Tú estás caminando por el aeropuerto y de repente lees un título. that's exactly Y what eso es I need. exactamente lo que yo necesitaba entender. We take that as super soul. Y eso se lo damos o se lo concedemos a la suprema o a alguien así. Fourth canto, 21st, Esto es de first chapter, text 36. cuarto canto, capítulo 6. This is Maharaj Prithu. El Espíritu Maharaj. There's specific mention of the word guru, Hay which indicates the Supreme Personality as Chaita Guru. especificaciones personales de que se habla del Chaitaguru. Paramatma feature is present El in one's heart. Chaitaguru está presente en el corazón de todas las entidades vivientes y siempre está tratando de inducir al maestro espiritual a que se pueda Therefore, he is the original spiritual master. rendir al maestro espiritual y al servicio devocional y se manifiesta a sí mismo como el maestro espiritual de ambas formas, tanto internamente como externamente, para ayudar al alma condicionada de las dos formas. Y así es mencionado aquí como guru. Y guru significa plural, o sea, dos gurus. Krishna exists, obviously. Krishna existe, obviamente. An interesting thing here, what I like, which we should remember. It's a very nice statement. Ese es un muy buen... He is always trying to induce the individual soul to surrender unto him. Krishna And to engage in devotional service. So what does that mean? está pidiendo siempre que te puedas comprometer al servicio devocional. ¿Y qué es lo que está tratando de inducir? Bueno, lo que quiere decir es que nosotros no siempre estamos como sintonizados con el canal. Así que el canal de Krishna, de la superalma, está induciéndonos a volverse consciente de Krishna, dándonos inteligencia de cómo hacerlo. Porque todo lo que nosotros necesitamos, te doy todo lo que tú necesitas o lo que te haga falta. Te doy inteligencia para que puedas comprender y puedas volver a mí. Y hay muchos versos que pueden ser conocidos. Cuando tú haces bhakti, puedes conocerme desde el interior. Así que después la pregunta natural sería, si ese fuera el caso, ¿por qué yo voy a querer tener algún problema en conciencia de Krishna? La dedicación y el... ¿Por qué habría de haber alguna dificultad? Porque hay otros canales a través de los cuales se nos habla, no solo los canales de Krishna. Y Prabhupada dice que Krishna siempre está... But then we look at the world and we see that so few people are Krishna conscious. But one thing we do see is, even though people are not completely Krishna conscious or God conscious, there's still a lot of God consciousness out there. And I think one of the Krishna afuera. fundamental proofs of what Porque más allá de las pruebas fundamentales de lo que dice Prabhupada, para la mayoría de nosotros, cuando nos volvemos devotos o la primera vez que empezamos a escuchar sobre la filosofía, pensamos, si me puedo relacionar con ellas, y de alguna manera nosotros las ejecutamos, o las razonamos,
Porque para volverse un devoto toma la importancia de que Dios esté presente ahí, más allá de la filosofía, porque a veces eso te resuena más. Y algunas personas incluso se intentan deshacer de eso porque ellos tienen el deseo de ser Dios y no pueden escuchar lo que Dios les está diciendo desde el interior. Porque Dios está diciendo, como, no hagas eso, sino que trata de ser mi devoto. Entonces, nosotros tenemos que escuchar a la voz que te está intentando decir que tienes que seguir eso. Esa es la voz que se necesita tener para poder continuar escuchando, porque así Dios nos quiere conectar, porque la única razón por la cual nosotros no quisiéramos conectarnos con eso es porque no queremos unirnos a Él, no queremos rendirnos a Él. Y Él realmente te está diciendo, bueno, yo realmente puedo permitir que tú me ames, y así de esa forma vas a ser feliz. Y entonces te lo permito. Y Krishna internamente te dice, bueno, yo sé que tú vas a ser feliz. Y tú estás diciendo, bueno, yo creo que mejor no voy a escuchar eso y así. Y Prabhupada habla sobre eso, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo pienso que los problemas vienen a través de los problemas más grandes, vienen las bendiciones, porque Krishna nos da completa comprensión a través de los problemas que se crean y que uno después va a terminar diciendo, bueno, como resultado de todo lo que sucede se crean estos problemas para que tú puedas incluso los sufrimientos para que puedas acudir a mí. Y entonces ahí después uno piensa, bueno, creo que ahora me tengo que dar cuenta de esto porque yo antes no lo entendía. Creo que lo entendía, pero no lo sabía, o realmente no estaba escuchando a la superalma. Pero ahora como que sí, tengo el mensaje, ahora es más claro. Y sí voy a empezar a poner más atención. Y en cualquier momento que nosotros nos sintamos alertados por una forma específica de Maya, de la que nosotros hayamos sufrido en el pasado tratando de disfrutar o de explotar o volvernos muy cercanos a ella, yo puedo recordar que el sufrimiento por el que yo pasé, o la proximidad a Él, o en nuestro intento de querer disfrutar, es como mucho más fácil de entender que un verso, porque el verso no te duele, pero la experiencia sí te han dolido. Entonces a través del sufrimiento es como más fácil de sentirse relacionado con eso. Así que eso pasa cuando tú estás avanzado. Es como que sientes que realmente tienes menos de esos materiales y no te sientes con ganas de imitar a Krishna, sino que puedes sentirlo desde el interior. Y otra cosa es que es un tema muy común y un tema muy bonito, es que si ustedes son devotos pueden recordar esto. Muchas veces Prabhupada le pidió a los devotos que hicieran cosas de las que no le dio detalles de hacer. Y le dijo, Krishna te va a guiar. Y Prabhupada no les dio así como políticas de cómo lidiar con ciertas cosas o liderar ciertas cosas o cómo hacer ciertas otras cosas, sino que así es como, no les dijo así como, más allá de cómo organizar el templo, cómo organizar ISKCON y la adoración de las deidades, por supuesto, en otras cosas él no fue muy específico. Y como cosas, vamos a decir como en términos generales, para servicios generales, podríamos decir, hay que ir al templo. Como, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y él dice así como que hay que ser sincero, cantar las rondas, seguir los principios y así esperar que Krishna te ilumine desde el interior. Y Prabhupada siempre estaba empoderando a las personas para que pudieran ir con su sinceridad, más allá de que tuvieran cualificación o no, sino que por amor recíproco a hacer las cosas. Y eso iba a responder las preguntas de que Krishna en el fondo siempre te está tratando de ayudar a cómo volver a Él y cómo ser más avanzado. Y mientras más Él ve que tú tienes rendición y que
tienes sinceridad, te va a ir purificando y te va a ir enviando las señales. That would be a nice day, wouldn't it? ¿No será hoy un día muy bonito para poder escuchar algo como esto? Yes, you're waiting Sí, for that day. estamos esperando por que ese día llegue. So I'm going to read a little more. Voy a leer entonces un Something poquito más interesting. y después voy a escuchar sus What you comentarios. find is interesting. A ver si es que encuentran que esto es interesante. This next quote is from. La siguiente... Actually, La I'm reading where the siguiente... quote's from, and I'm assuming Yo estoy leyendo de la cita, pero estoy asumiendo que se está refiriendo a lo que yo estoy leyendo y se supone que va a ser como lo siguiente, because I didn't write. porque yo no lo escribí. It's referring to what I'm reading. So Y this sí, is from the fourth canto, esto es del- 22nd chapter, text 37. When we rightly take the Cuando direction of the nosotros super soul, tomamos la dirección our life directamente becomes de la successful. superalma, la vida se vuelve He is exitosa. directing from within and from Es dirigida without. desde el interior y también desde el From exterior. within, he is Desde el directing interior es as dirigido Cheta como el Chetaguru or the spiritual o master el maestro espiritual sitting within the sentado heart. dentro del corazón. Indirectly, Y he is also indirectamente helping the también living está entity ayudando a la by entidad manifesting viviente a himself as manifestarse, the spiritual master. manifestándose como el maestro espiritual que está afuera. In both ways, the En Lord ambos casos el is giving Señor directions. está dando instrucciones, In both ways, the Lord is giving de las dos directions formas to está the dando living entity direcciones so that he al may alma finish up his espiritual. material activities and come back to God. So now, Para poder, Prabhupada becomes more para poder specific. lidiar con, He o said sea, Krishna is within decirle when he's dónde guiding realizar and las speaking. actividades y para que pueda volver a Dios. Así What que is he nosotros saying? estamos viendo qué es lo que dice Prabhupada Here acá, Prabhupada is y saying Prabhupada dice he's que giving directions Él te está dando how to finish up indicaciones material de cómo activities, terminar tus actividades materiales, how to become detached, de cómo how to volverte advance, desapegado, cómo avanzar, how to perfect your cómo chanting, how to perfeccionar tu perfect your canto, cómo service, how to perfeccionar deal tu with the servicio, devotee, cómo everything. lidiar con los devotos, de todo. It's like Y es como everything you need to todo become lo que tú Krishna conscious. necesitas que se If vuelva you're consciente sincere, de if you're Krishna, sincere, si Krishna will. funciona si es que tú eres sincero y How should Krishna I deal te with va a devotees entender in y te service va and a such? guiar. How can I Porque improve my sadhana? ¿cómo puedo mejorar mi How can I sadhana? ¿Cómo understand puedo Prabhupada? entender a Prabhupada? How can I ¿Cómo understand puedo his mission? How can entender I su serve misión? the ¿Cómo puedo servirlo? Todo eso viene desde dentro. And Y specifically, as Prabhupada is específicamente referring eso here, es a lo que Prabhupada se está refiriendo acá. he'll give instructions Que so te va a that dar you won't have instrucción, to take birth again. Krishna te va a dar instrucción para que tú You know, we no talk tengas que about tomar that. nacimiento de Go nuevo. back to Godhead in one lifetime, Em, 16 rounds. Hemos hablado de que qué es lo que toma volver de vuelta a Dios y no tener que And you volver hear a nacer, es Prabhupada cantar say, 16 if you just rondas. chant 16 rounds, 4 Porque cuando tú principles, you'll go to cantas Godhead. 16 rondas y sigues cuatro principios, puedes Naturally, volver de we vuelta a think, Dios, well, es there lo que must be dice more Prabhupada. to it Y than that. And mucho actually, there is de more lo que to hay it. que hacer And I think this es quizá un poco más que eso. Y quizá es lo que Prabhupada do nos está that, the explicando. Porque si tú ramification lo of haces that así, is that las you get ramificaciones guided de by eso es Krishna. que vas a ser guiado desde dentro por And Krishna. then that's how Y you go back eso to es God. como Because tú vas a that's volver a Prabhupada Dios, saying. He'll porque guide you lo right que out of Prabhupada it. está diciendo es eso, He'll guide you how to que finish te up va a your guiar desde dentro spiritual Krishna para que puedas back terminar to con tus God. actividades materiales y puedas volver a So, Krishna. you know, I think sometimes when Así que a devotees hear veces this cuando 16 los rounds, devotos four principles, escuchan it's like cantar 16 rondas y seguir cuatro magic's principios, going to happen. My whole life piensan que I'll be in va a Maya. pasar magia y And que then at the end, es because I como chanted 64 rounds, toda la, I chanted 16 at least toda every la day. vida viviste en mayo y después How sigues cantando miraculously 16 rondas y sigues cuatro you principios become y conscious. milagrosamente te vuelves That could consciente de happen, of Krishna. course, Eso puede pasar, cualquier cosa I puede think pasar, more pero accurately what más Prabhupada means is exactamente if lo you que chant Prabhupada 16 quiere rounds, decir es que follow si the tú four cantas principles, 16 rondas y sigues los cuatro principios, you're going to be so advanced tú vas a that ser tan you'll just avanzado become guided by Krishna. que vas a ser guiado desde Totally dentro por tuned in. Krishna Actually, y vas a estar en there is total an sintonía article con él. about this called it's called tuning Y with hay un, Krishna. What is the tuning? un artículo con respecto Living a este devotional. tema que habla sobre cómo estar en Maybe sintonía it's con not Krishna. the second volume to this. Quizá en el segundo volumen But de that was the esto. idea. Pero bueno, la idea era como eso. We'll read a few more. Quizá hay algunos más. Just so we get to Así hear que creo que sufficiently tenemos from que Prabhupada. It's like our Bhagavatam class. escuchar de una Actually, clase it de started Bhagavatam as de Srila Bhagavatam Prabhupada. Y hay una historia sobre una clase de Bhagavatam donde Prabhupada estaba leyéndolo thematic classes, but then y estaba dando clases we use temáticas different sources, not en las really que Prabhupada. habían diferentes So, hearing Bhagavatam fuentes, is no solo las historically- clases de Prabhupada, sino que I always love to hear. I love to read Prabhupada's books. yo adoro on leer particular libros de topics. Prabhupada sobre temas específicos, Usually porque we hear about a usualmente tú particular escuchas topic sobre and un tema purport, en and específico en then el the next significado y purport, después en el maybe otro another significado topic, the next purport, otro maybe another tema topic, o but when otro
just significado about one sobre el topic, mismo tema, you get a very good understanding of puedes it. entender cuando él habla sobre un tema en Also específico because mucho mejor, not porque everything Prabhupada no says solo about lo one que topic is exactly the same. Prabhupada There dice are sobre un nuances, tema even es sometimes siempre it's not exactamente lo mismo, sino que depende del So contexto en el que se está if hablando. we read Y everything si that he nosotros says, leemos we get todo this lo que él complete dice, picture and we puedes tener understand una it. imagen completa y entender So mucho mejor. this is Así from que esto es desde 428:40. el The capítulo Lord is the super soul, seated in 24. everyone's heart. El Señor y And la he super acts alma like que the está Chaitya sentada Guru, en el the corazón de spiritual la entidad master of the viviente soul. actúa como el Right? Chetaguru, que es el maestro espiritual He que lo gives, ayuda desde dentro. he gives Y direct le da instructions instrucciones only to directas the advanced solo para el avance individual. In the beginning, de los devotos when the devotee is al devoto serious puro. Cuando el and devoto es sincere, serio y the sincero, Lord gives him el directions Señor from within le da to approach instrucciones a desde qualified dentro master. para que se pueda acercar a un maestro espiritual fidedigno. When one is trained by the spiritual master, Y cuando uno es according entrenado to por the el maestro regular espiritual, de dispensary acuerdo a los of service, principios regulativos when is de situated on the servicio devocional, y está situado en em, the Lord gives him en la instruction. plataforma de atracción, Tesham Sikhi Pranam Vachitam de atracción natural So, por Krishna. Entonces, this is interesting. esto es interesante So he's saying before porque está diciendo que quizás you get direct antes de instruction, tener Krishna guides you, guía interna, Krishna te está mandando el Guru. and then the Guru guides you Y through his instructions. que el So, Guru te está dirigiendo at para every que tú stage puedas we're getting alcanzar direction from the a Super Krishna Prabhupada is nuevamente. referring here to on the stage of Raga Bhakti you get direction. Y si tú llegas a la etapa de Raga Bhakti, vas a obtener instrucción desde dentro, directo desde Krishna. 428:52. Este es del capítulo, One who is canto 4, sincere and capítulo pure 28, gets an texto opportunity to 32. consult with the Supreme Personality of Godhead Que tú puedes in his obtener Paramatma feature, sitting within everyone's heart. The Paramatma is el always Paramatma, the Chaitya Guru, es siempre el the Chetaguru, spiritual master el of the maestro soul. espiritual que está dentro, And he comes before y one viene externally as the instructor externamente and como el the instructor initiator, o el the iniciador, master. el maestro espiritual. The Lord can El reside Señor within the puede heart, residir en el corazón and he can also y come puede out también venir before a desde person fuera, to give him instruction. como So es the la forma idea de is una persona que te está dando we need instrucción. instruction Entonces, from without. nosotros también necesitamos instrucciones desde fuera. But sometimes the Pero a instruction veces from within, even las from instrucciones type desde of dentro very strong. incluso pueden hacer que los devotos se Sometimes vuelvan muy the fuertes. intuition is very strong. A veces la intuición se puede volver muy fuerte. That intuition, Prabhupada said, is super strong. Y And la of course, intuición entonces that es intuition doesn't have to direct you to Krishna. a veces It mucho can mejor direct you porque away from Krishna. hay intuiciones que te van a hacer llegar mucho más fácilmente a Krishna y otras que te van a alejar más de Krishna. Entonces tienes que poder identificar cuándo es la existencia de la superalma que te está dando guía para que puedas seguir bien tu proceso espiritual. You know, Y ¿sabes? Prabhupada said Prabhupada Krishna dice que Krishna gives intuition to the animals, le da intuición a los animales how to eat, sleep, mate, and de defend. cómo comer, dormir, aparearse y defenderse. Intuition how to protect yourself. Intuición de cómo protegerse Sometimes ellos people mismos. say, you know, Y así, a veces la gente dice, that intuition, it wasn't safe tengo to la go down the intuición de street, que esto, de que ir por esta calle no es seguro. They have no information. Y ellos no tienen ninguna información sobre They eso, just have pero intuition. aún así, por su intuición solamente According son guiados. to one's need and desire, Entonces, de acuerdo a sus necesidades y su intuition. y la guía que necesitan, la intuición entonces se hace presente de esa forma. Prabhupada habla de esto, de un tema más parecido y se hizo un chiste así como sobre eso. De que hay un ladrón que está buscando una casa para robar y le ora a Dios que por favor le dé una casa, que le muestre una casa donde hay algo de valor para poder robar. Y entonces la gente que está dentro de la casa le ora a Dios, por favor, protégenos de que ningún ladrón entre en nuestra casa. Entonces Prabhupada se está riendo, porque dice, Dios se pone perplejo porque no sabe a quién satisfacer a las dos personas. Pero si nosotros decimos que la superalma da instrucciones, entonces le da instrucciones al ladrón, y le da instrucción a las personas, a un militar, por ejemplo, que está creando devastación en el mundo.
hacer. Pero eso es diferente, porque Buddhi Yoga es diferente. Buddhi Yoga quiere decir que está conectado con Krishna. Buddhi Yoga quiere decir inteligencia para estar conectado con Krishna. Y Buddhya Yoga es inteligencia para estar desconectado con Krishna. Tú no quieres Buddhya Yoga, tú quieres Buddhi Yoga, porque el Buddhya Yoga es peligroso. Así que yo voy a ir a buscar las preguntas y comentarios que ustedes tienen ahora en la página para poder revisar. Can these instructions come also in a dream? How much do value dreams have? Puede a veces que las instrucciones vengan a través de los sueños. Prabhupada decía not so much value. Que I think the answer in a sense is obvious. la respuesta es un poco obvia. Lo que viene en un sueño son instrucciones apropiadas y que uno debería tomarlas como instrucciones a seguir. Y yo pienso, bueno, no sé, creo que no me puedo acordar exactamente lo que Prabhupada estaba diciendo. Después de que el maestro espiritual abandona el cuerpo, uno puede tomar las instrucciones que aparecen de él en sus sueños. Pero tomar cada sueño como si fueran verdades trascendentales puede ser peligroso. Porque sí, pero si la instrucción es válida, entonces, bueno, sí, hay que entenderlo. Y en la vida de los devotos avanzados, ellos seguidos pueden obtener muchas instrucciones de devotos que se han ido, que son como, no sé, Chaitanya Mahaprabhu, y hay otros devotos que han obtenido muchas instrucciones de Prabhupada en sus sueños. Y eso suena totalmente razonable, porque es Prabhupada quien está hablando. Y desde como yo conozco a Prabhupada, eso puede pasar. Pero asumir que algo es trascendental solo porque es un sueño o porque hay una personalidad trascendental puede ser peligroso. Porque nosotros empezamos todo nuestro movimiento por sueños. Y creo que hay movimientos que empezaron así como los mormones. Creo que los mormones empezaron así por la visión que tuvo alguien sobre Dios, ¿no? Y bueno, yo estoy diciendo que nosotros hemos tenido visiones y sueños donde Prabhupada está diciendo que hay devotos que también dicen, bueno, yo creo que han soñado con Prabhupada y dicen, bueno, yo creo que ahora este movimiento de ISKCON actualmente no representa lo que yo quería inicialmente hacer con ISKCON. Y así, hay devotos que pueden justificar cosas con los sueños. Tenemos entonces a la Iglesia del Santo Nombre. La primera orden de la Iglesia es cantar la Japa. Y tenemos a los Hare Krishna conservadores y tenemos todo tipo de Hare Krishna y todos pueden soñar con diferentes cosas y diferentes convicciones solo para reforzar cosas que ellos quieren hacer, y si están diciendo que eso va a ser de esa forma es peligroso porque puede que a lo mejor eso no sea así. Y bueno, si tú estudias historia vas a comprender que muchos movimientos iniciaron así como a través de cosas como que alguien tuvo un sueño. Y así es como los nuevos movimientos religiosos de reformadores funcionan o empiezan, siempre a través de sueños místicos. Y bueno, puede que a lo mejor Krishna o Prabhupada o el Guru te muestren a través de sueños ciertas instrucciones, pero puede ser cuestionable que a veces las cosas lleguen a través de los sueños porque no necesariamente son trascendentales. Yo leí esto recientemente de un devoto. Que viene un devoto, estaba leyendo un comentario, que hay una hermosa foto de Jesucristo en el lugar donde yo estaba distribuyendo un libro, y después la señora volvió y me vio que yo estaba mirando el
cuadro since he y liked me the dijo, supercilious. Years creo ago, que tú Jesus entiendes came to realmente me de and dónde, said, you should be vegetarian, otherwise you won't be able to understand como God. la belleza de Wow. Dios y por qué estás hablando de eso. Entonces yo I was dije, bueno, shocked yo that he tuve un came sueño to donde me and Jesús me decía que era mejor ser vegetariano, le dije it yo a was la so señora y la clear I señora became vegetarian. quedó And choqueada y 3 days se ago he emocionó came mucho to me and porque said, hace 3 días in 3 le days dije a yo, monk is going to come soñé con to que you with Jesús venía books, y me decía take eso. them and now Y you decía are también right que, on time. que Oh my God. decía que ella había estado Um, soñando que I iba think the con actual Jesús, que le story dijo que iba a was venir una persona y que she iba a bought tocar all the su puerta books y I had. I was so que happy por to favor do le that. comprara todos los libros It's que le vendiera. interesting. Entonces ahí me compró todos esos libros. Es el comentario donde voto que está escribiendo en la Hare página Krishna, de that's amazing. Mahatma You know, Das there's en another inglés. story. I don't know Sí, if it's hay true, otra but it's historia told. que yo no sé si son ciertas o no. During a time when our movement was having Durante trouble un momento en nuestro movimiento cuando estábamos in en New problemas, Vrindavan, a lady went to em, visit the Palace of Gold, en and she Brindavan, was there alone, and she heard una a voice señora that said, fue a "Take my visitar shoes." un palacio, She palacio kept de looking oro around, and again the voice, "Take my shoes." y escuchó So she understood que Prabhupada's una voz le story. dijo And que then, se like a quitara year or los two later, zapatos. she had a dream that said, "Take my shoes back." Like the problems were cleared up. Anyway, Bueno, that's como what we sea, were told. así es And we como me can't limit dijeron. Prabhupada. Son Who lilas he de chooses to Prabhupada, reveal himself to. que él a veces elige We're a hearing the con quién story of Jesus revelarse coming o to a quién this world and revelársele. saving their life. Y son Why historias am I muy not having diferentes. this dream? ¿Por qué yo no You're tengo doing estos fine. sueños? You don't need that. Quizás está bien, quizás a lo mejor tú That's estás what bien we y por do. eso no estás Why soñando. does Krishna let his ¿Por qué devotees Krishna le suffer deja saber? more than O sea, non-devotees? aquí está preguntando, ¿por qué Interesting hay things gente I've que seen that people piensa que abandon por qué the Krishna person está who haciendo que sus suffers. devotos sufran? Two questions. Do devotees really suffer? No. What do you mean, suffer from lack Realmente of sensation? Suffer lack of un devoto está sufriendo material más facility? por I think sometimes falta de devotees suffer because gratificación of sensorial o por death sufrimientos and neglect of materiales. God. A veces sufren Lots of básicamente suffering. porque son negligentes con ellos Oh, the mismos, no porque non-devotees Krishna los have está good haciendo sufrir. jobs and they have nice homes and cars. And look at this. Yeah, I'm like, yeah, look at the devotee. He has no money. Yeah, well, that's because he's not working. That was his choice. Y es como If you make that que si un choice devoto not to deja de work, tener como posesiones you materiales have to live a different por no lifestyle. trabajar, es como elección You make de a él, no es choice not porque to work Krishna esté much. haciéndole algo. Not to go back to school and get educated so you can get a good job. O We're not que por making a ejemplo judgment of no that. tenga Sometimes como la idea we make de decisions ponerse a that we estudiar think are the algo y best tener choices una for mejor us that carrera have y un mejor trabajo. implications for A veces somebody son else. Financial decisiones implications being one of them. personales que hacen que Um, tengan ciertas the implicaciones other en point you're relación making a su is that sufrimiento, people así que hay que ser cuidadoso con eso. people who are suffering are abandoning the human nature. We like beautiful people, healthy people, young children healthy. Old people are not so attractive. Are suffering from Hay personas que a lo mejor piensan que Krishna les I think está it has mandando to be sufrimiento simple. por estar solos Just porque age. a lo mejor The ellos more tienen como self-centered esto, I feel, esta the more tendencia society will natural de reject todos los seres humanos a beautiful querer people. estar con una persona hermosa y tener People hijos bellos o lo que sea yeah. y se quedan solos. That's all predicted in Bhagavad Gita. Y cosas así son cosas que también están predichas Prabhupada que even van a said there's pasar a en el canvas that Bhagavatam. he Prabhupada that decía the grandfather was old, kill him and feast on him. que Imagine that. decía que en el Bhagavatam explicaba So, que en Kali Yuga, cuando esté más avanzado, las mercy personas is van a ver que sus abuelos mercy is mueren y en vez de rounded now. enterrarlos o hacer alguna ceremonia, se los van a comer. Mercy is very Y small. porque That's why la mercy is so misericordia se va a ir reduciendo cada vez más y va a ser In cada vez más pequeña. spiritualized society, there has to be mercy Entonces, and compassion. para poder espiritualizar la sociedad hay que ser piadosos y hay It's que one of darles the legs of compasión. Dharma Y esa es that's una de las sustainable. patas del Dharma que So what todavía you queda say is viva, true. que es la veracidad. And Y I así guess, like podemos I said, it's entender a que wake-up esto es call for cierto. us Y eso es to algo look que at nos tiene que despertar para poder mirar en how much we can get out of our qué más own nosotros podemos comfort zones to help others. hacer para poder salir de nuestra zona de confort y ayudar a los demás. And that's what Prabhupada wanted. Y eso es lo que Prabhupada quería que nosotros hiciéramos. Okay. Está bien. Interesting. I had these experiences when I was 21. I was somewhere in space and saw Paramatma glowing in front of me. Finally saying Yo something tuve un that sueño que estaba fuera en el will be espacio when I y can soñaba find que Paramatma Paramatma estaba alone for brillando y que yo lo podía ver. When I Y was 25, I cuando yo bought tenía a 25 Gurukul años, Prasad.
conocí la conciencia de Krishna, y eso fue después de haber tenido ese sueño, y después vi las imágenes del Paramatma en un libro de Prabhupada, y ahí pude entender que esa era Paramatma y la superalma. Él dice, yo soy... Jainitai dice, ayer estuve hablando con un... He further said he was in Gurukul and still does not seem humble tolerance himself. How to answer? Let me check. Read this again. I think what he's referring to Yo pienso a lo que practice se Krishna está consciousness refiriendo es que without tú results, puedes unless, practicar conciencia de like Krishna we're sin saying tener here, unless you sincerely want to advance towards resultados. introspectivity, maybe. Quizás es I think porque that he's referring to that hay cosas que son otherwise it's mechanical. que a veces se And hacen if de it's forma mechanical, mecánica, then after so many years, y si hacen algo de forma these mecánica por characteristics muchos that años, we la brought característica in de material esto es que contamination to va a the llegar una office, contaminación essentially, material they're not really going que away. I think realmente that's no what te he's esté referring llevando to. hacia el lugar donde tienes que ir, porque no es It, un you proceso know, sincero. I guess we could say that Y they yo puedo are going away, pensar but que not se pueden significantly discutir and not sobre eso, pero no significantly significa, advancing. eso no necesariamente significa que eso vaya a And ser así. the primary quality of the La devotee is cualidad surrender to primordial de los Krishna, devotos Guru es que and están Krishna. rendidos a Krishna, al So Guru y a sometimes Krishna. someone's very surrendered, so Y a maybe veces but on the other alguien level, está demasiado in terms of developing sumergido en 26 su propio qualities, avance, he's que en lacking. vez de desarrollar la But cualidad still he's principal, que surrendered, es so estar that's a good rendido al sign. Krishna y al Guru, It's a good empieza sign a to some desarrollar degree otras cualidades primero. that the chanting is working. Y en But cierto it's modo also perhaps es a como sign that que el canto le está execution of the funcionando, process is not yet perfect. pero la ejecución del proceso quizá a lo mejor no es perfecta. That's a thought. Y eso es algo, es como un pensamiento, algo que nos puede dar I think that's mucho what que he means. pensar. It's true. Y en cierto modo eso es cierto. Mechanical execution, En la meaning ejecución mecánica doing it o without hacerlo consciousness, sin conciencia o sin la conciencia apropiada proper understanding, o la proper mood, comprensión adecuada o el humor apropiado, kind of mechanical. se vuelve mecánico. Victoria dice, I wanted to share my quería happiness. compartir I just lo que me pasó. ordered all 3 books. Yo compré los 3 libros. 3 of my books. Very good. Your happiness is just beginning, Victoria. Tu felicidad acaba de empezar, Victoria. Thank you. Muchas gracias. Question. Pregunta. Prabhupada one time Srila said, Prabhupada "Do una not vez dijo change que no deberíamos anything cambiar in this nada process." en este proceso. What about any reformations in our movement? ¿Qué pasa si es que Yeah. existe alguna Well, reformación en nuestro movimiento? definitely he said don't change anything. Definitivamente él dice que no había que cambiar nada, You can't change anything in his book. en términos de que no se puede cambiar Ends up nada de saying sus something he didn't libros. say. But then you have Pero cuando adaptations. tú The tienes Prabhupada talks about adaptaciones a lo in que his books Prabhupada about está adaptations. diciendo, y en los So libros he hay gives the adaptaciones example que se when he usan came to para poder dar America, he saw that ejemplos de cosas como the que American cuando él vino a culture was Estados so much Unidos, different than él vio que Indian la culture. cultura He estadounidense era muy diferente a la couldn't cultura hindú, enforce y que él no standards podía they had in India, forzar a la especially gente in a mixing entender las disciples. cosas de una forma en como los indianos la So they entendían. had no brahmachari ashrams Así in que no India. había Prabhupada created Brahmacharini them. Ashram en India, And pero he gave aquí service to the los women creó that y le normally dio wasn't servicio a las done in mujeres que India. normalmente no tenían servicio en India. So you're not changing anything, he's Así just que no es que adapting. So I está think we need cambiando algo, sino que to está distinguish adaptándolo between adaptation para and poder changing. para que nosotros podamos entender So cuál es when la diferencia entre Prabhupada wrote those 2 adaptación books, y he said, cambio. Prabhupada well, the principle en is to still sus push the consciousness. So en sus that's not going to significados change. que lo principal es expandir la Mutual conciencia de Krishna, y eso no va a compassion, cambiar, que la mercy, compasión, giving la people Krishna. misericordia y darle a That's la what all gente the a Krishna, acharyas have done. eso es todo But lo que how los you do acharyas han that, you hecho. have ¿Y to cómo lo adapt vas a hacer? to the Tú culture and tienes the que adaptarte a la circumstances. cultura y a las circunstancias. And Prabhupada said Y that Prabhupada dice que esa adaptation is why adaptación he was successful. es lo que hizo que And él se volviera he exitoso. criticized the people who were criticizing him. Él criticaba a la gente They que were lo saying he criticaba a él shouldn't have made that por decir que adaptation. él no debería hacer Well, esas they didn't adaptaciones, make any adaptations, y but they weren't successful. They y weren't que el very motivo de successful por in qué that ellos process. están como criticando es That was porque the ellos no eran problem. capaces de hacer esas And to make the adaptaciones, y por eso adaptation, ya and it no makes tenían el éxito que devotees, tuvo. and the goal is to make devotees. Y él decía que And you esas haven't adaptaciones se hacían changed the básicamente porque principles la meta era about que se hicieran más compromising the devotos. four principles.
sin comprometer los 4 principios, sin comprometer ninguno de los principios. Y eso es como te vuelves exitoso. Hay algo que no se puede adaptar porque tiene que ser eternamente de esa forma. Y hay cosas que no se pueden adaptar y otras que sí se pueden adaptar. Y tú vas a ser exitoso si es que tú te adaptas, porque es como lo que yo he dicho, que probablemente no te irá bien si es que abres una tienda y vendes telégrafos. Pero si tú abres una tienda y vendes máquinas de escribir, quizás tampoco sea como puedes venderlo como una antigüedad, pero si abres una tienda deberías vender algo digital, algo como más de acuerdo a los tiempos, porque hay gente que no entiende que tiene que hacer esos cambios en el mundo de los negocios. Y los negocios se tratan de entender cómo está moviéndose la sociedad y cuáles son los pasos que están tomando para poder entender cuáles son los cambios que siguen y así poder lidiar con ellos. Y es de lo que Prabhupada habla en sus libros, específicamente en relación con el servicio que hacían las mujeres, porque en India ellas no hacían ningún servicio que sus discípulas sí hacían. Y de esa forma él igual fue criticado. Y de hecho, Prabhupada fue criticado también por dar iniciación brahmínica en Occidente. Y eso significó un cambio, no, sino que eso era básicamente la ejecución de la filosofía. Básicamente era como darle a entender a las personas que entendieran como que esto se mueve por principios Vaishnavas y no solo por cultura india. Y la gente preguntaba que tú estás haciendo cambios y dice, no, yo en realidad no estoy haciendo ningún cambio, yo estoy aplicando la filosofía Vaishnava. Espero que eso responda a tu pregunta, porque podríamos decir más sobre eso, pero yo creo que ya está respondida tu pregunta. Y si sientes que no, me puedes preguntar de nuevo. Tanya dice, yo he escuchado que Srila Prabhupada le dijo a una persona que dejara sus zapatos fuera del templo en Brindavan, pero no he hecho la investigación como para saber si es que esa investigación es cierta. Creo que voy a hacer mi investigación propia sobre esa historia para poder contarles de qué se trató ese pasatiempo y si eso fue o no posible. Okay. Ahora tenemos tiempo para leer. A veces nosotros no sabemos si las historias son de verdad o no, pero al mismo tiempo no podemos negar. Yo no sé si realmente pasó, pero al mismo momento es como que, al mismo tiempo como que yo no puedo negar algo que yo no estoy seguro de si no pasó. Así que las cosas de esa naturaleza a veces pasan bajo ciertas circunstancias. Generalmente los sueños vienen del gurú al discípulo y cuando el discípulo en realidad es muy avanzado, el gurú viene y le habla directamente. Pero eso es común. A veces Krishna usa a alguien más. Por ejemplo, devotos que te cuentan así como historias de Sankirtan donde aparece alguien de la nada y muy sinceramente te dice algo. Creo que a veces uno piensa como por ejemplo la historia de esa señora y del cuadro de Jesús. Eso es gente muy especial. Así que Tonya dice que va a hacer alguna investigación ahí sobre el tema de la historia de la señora. Así que deberíamos leer algo más. Quizás vamos a buscar aquí alguna otra pregunta. I'm not reading everything, but some things are underlined, so I'm reading them. This is from Adi Lila 158. Este es del Adi Lila 158.
It is not possible for a conditioned soul No es to posible directly know para Krishna, el alma condicionada the directamente Supreme conocer a Krishna, Personality la of suprema Godhead. personalidad de Dios. But if one becomes a Pero si sincere uno se devotee vuelve un and devoto sincero seriously y engages in devotional service, seriamente comprometido en servicio Lord Krishna devocional, el sends Señor an Krishna instructing manda spiritual master a un maestro to espiritual show que him te pueda favor and instruir y te invoke pueda his mostrar dormant propensity for serving cuáles the son las Supreme. propensiones para poder servir al The Supremo. preceptor appears before the El external preceptor senses of aparece fortunate conditioned soul, después de que and at the same time the devotee is guided from within by Chaitaguru Krishna, who is después seated de as que the spiritual master existe el in the deseo heart sincero of the living entity. y se So presenta there's como el some Chetaguru, repetition here, just tanto to make interno the como point. externo, And para poder ayudar al sometimes, discípulo a tener avance espiritual. Y a veces if we read si something nosotros that leemos Prabhupada algo said, que dijo Prabhupada, we might think, puede que okay, nosotros pensemos, that sounds ok, good, that sounds eso suena bien, interesting, that eso suena sounds interesante, eso powerful. suena poderoso, But we might think, pero puede que why else pensemos, does he say that? ¿por qué dijo Because eso? if he just says it once, Porque it si brings up the simplemente lo question dice una of, vez, te puede traer una is this pregunta an eternal fact? de que si esto Is es un this hecho a side eterno point? o esto es Why did Prabhupada only say una this forma once? de What does it ver mean? o qué es What lo else que do we need Prabhupada to realmente understand quería about decir con what eso, the quería point a lo is? mejor que nosotros entendamos bien Like qué that. es So when you esto, get cuál es el contexto, ¿cierto? more, it's just, Entonces, okay, this is clear. Prabhupada keeps saying de this cierta over and forma over. es claro lo que Prabhupada sigue diciendo cuando repite Plus, with our como bad ciertos memories, temas. we can No, hear it over puede and que a over. lo mejor lo haya So hecho we do that. porque piense que tenemos This is mala version memoria 2247. y así. Krishna is situated in Krishna everyone's está heart situado as en the el corazón de Chaitaguru, todos the como el spiritual master Chetaguru, within. el maestro espiritual desde dentro. When he is kind to some fortunate conditioned soul, Y de esa forma he ayuda al personally alma gives him condicionada lessons so he can progress in para que devotional pueda service progresar en el instructing a servicio person devocional, as the instruyendo a la supersede persona within como la and superalma desde spiritual dentro master y el without. maestro So espiritual desde afuera. if we Y were to come up si with es a que nosotros sub-theme vemos for the como quotes we're un reading now, the subtema sub-theme de lo que estamos is, leyendo aquí, if you're el subtema sería sincere, como que si tú eres you will be sincero, guided by the tú super serás soul guiado who por will la guide you superalma y ella te to va a the guiar association you need, who will guide you to the para guru que you tengas need. asociación con el guru que tú necesitas tener. Sometimes devotees A ask me, veces los devotos me well, how preguntan, do I find a guru? ¿cómo yo puedo encontrar a mi guru? And some, I can give practical, Y a veces I no te can give puedes poner practical suggestions. práctico. Yo So many tengo gurus will decisiones, say, o sea, go on the internet, listen. como cosas prácticas que le digo que hagan, They say, como vayan a how do I internet, know which revisen a los guru? gurús, vean las clases, ¿cómo But I pueden think saber? perhaps a Pero more creo fundamental que answer is una to be respuesta más sincere. fundamental a eso sería simplemente que And sean through your sinceros. sincerity, Porque a través de la Lord sinceridad, Krishna will arrange Krishna va a hacer el to arreglo find a guru para que tú puedas encontrar a tu guru. who can help you the best, Y así de esa forma te va a inspire you ayudar the best, mejor y and te puede also inspirar lo help you máximo. understand Y if así this person tú puedas is entender someone you cómo can esa surrender persona to, es alguien a quien tú someone realmente you can quieres follow. rendirte y alguien a quien tú puedas seguir sin tener conflicto. So, how do I find a Así guru? que, ¿cómo Be encuentro a mi sincere. guru? Básicamente siendo sincero. I think that's the best instruction. Yo creo que esa sería la mejor instrucción. Okay, now this is from Y esto es de Madhya Lila, Madhya chapter Lila, 22, capítulo text 40. 22, texto 40. Oh my Lord, Oh Señor mío, transcendental poets and experts in spiritual los poetas science trascendentales y could not expertos en fully ciencia express their espiritual indebtedness no to you, pueden even if they were expresar endowed with the el prolonged amor hacia lifetime ti, of Lord Brahma. aun For you appear cuando and el teach Señor us Brahma lo ha podido externally hacer. as the acharya and internally as Y the tú te muestras supersoul tanto como to el deliver acharya the externo, como la embodiment of his superalma, being by siendo directing him how he empoderado, can o sea, serve empoderando you. también a So quien está it's not al practicante a just que pueda seguirte the a ti. external guru. Y no es solo It's, el guru they externo, work together. sino que trabaja también junto con el guru interno. And when we fall in Y Maya, cuando we nosotros also fall caemos away en from Maya, the guidance también estamos of the siguiendo la supersoul, guía de or la superalma, the guide, the Buddhi Yogam. la If guía del we Buddhi don't Yoga. we get Buddhi Yogam. If we fall away, Pero si nosotros we salimos de get ahí, Buddhi Yogam. tenemos Buddhi Guidance Yoga. how not to Y go. si nos quedamos ahí, tenemos Buddhi That's Yoga, Upanishad lo que nos 112. aleja de Krishna. Y ahí hay una clase de Sri Upanishad que habla sobre eso. In Chaitanya Charitamrita, Y it says también by el the Chaitanya mercy of the Charitamrita spiritual dice que master por la and misericordia the del mercy Maestro of Espiritual y Krishna, la misericordia de one Krishna, enters into this uno devotional entra al service. servicio devocional. ¿Cómo es eso The posible? mercy is La Jaya Baba. misericordia
es una línea paralela. Si tú no encuentras al maestro espiritual, pero eres sincero, entonces Krishna te va a tomar y te va a llevar hacia el maestro espiritual fidedigno. Y eso es confirmado. Porque si tú tienes un maestro espiritual fidedigno, entonces él te va a llevar a Krishna. Entonces las dos cosas funcionan de forma paralela. Por la misericordia de Krishna tú puedes tener un guru, y por la misericordia de Krishna puedes llegar a Krishna. Y si tú eres sincero, Krishna siempre va a estar posado en tu corazón como el Chetaguru o el maestro espiritual desde dentro de tu corazón. Y ese maestro espiritual desde dentro se va a manifestar externamente como el maestro espiritual. Sashastarita Shamastra Shastra Utasatava Tayava Eva Sadi. De nuevo, habla sobre la sinceridad. Shakshat, directamente representante de Krishna. Esto es trascendente a todos los Shastras. Shamastra quiere decir todos los Shastras. Uktastatava Vyataeva Sadi. Y no es solamente estable, sino que también es aceptado por grandes personalidades. Así que el guru es el representante de la superalma. ¿Ok? A veces los devotos tienen mucho servicio práctico que no tienen tiempo para hacer trabajo interno. Yo me estoy preguntando qué es mejor: hacer mucho servicio práctico que se necesita hacer y no tener tiempo para pensar, o hacer menos y con buena conciencia. Bueno, la segunda pregunta es hacer servicio sin ser consciente. La primera pregunta es como una falacia, ¿no? Porque son dos cosas opuestas. Es como, ¿cómo vas a hacer más servicio si eres menos consciente? Eso no es necesariamente cierto. La respuesta apropiada sería: continúa con tu servicio para que te vuelvas consciente. Y la asunción es que por el servicio es que tú te vuelves consciente. Si tú no tienes tiempo para cantar y escuchar, porque estás haciendo mucho servicio, quizás no te vuelva consciente. Pero a veces por cierto periodo corto de tiempo eso puede ser cierto. A veces temporalmente, pero en términos de largo plazo, nosotros no deberíamos minimizar nuestro servicio ni tampoco comprometer nuestra conciencia. Quizá nosotros estamos haciendo demasiado servicio y no tenemos tiempo para pensar, como tú dices, escuchar y cantar, y eso no es bueno. Tiene que haber un balance. Un balance, por ejemplo, el programa de la mañana en muchos templos dura como 4 horas, así que te da 4 horas de sadhana todos los días. Y después si tú lees 1 hora, 1 hora y media o 2 horas, tienes entre 4 y 6 horas. Y para mí, yo leo como 2 o 3 horas. Así que yo pongo mucho tiempo al estudio. Y yo pienso que eso es importante. Si nosotros dejamos de pensar así, entonces no va a estar bien. Así que vamos a la segunda pregunta. A tu segunda pregunta, decía. ¿Se puede hacer servicio sin tener conciencia? Sí, pero un poco más como cantar sin conciencia, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Pero si yo tomo una medicina y la medicina dice tómala con el estómago vacío, y tú la tomas con el estómago vacío, ¿va a ser beneficioso? Sí, pero no tanto como debiera ser. Algo así. Así que si yo tomo la medicina con el estómago vacío, puedo tener náuseas. ¿Debería dejar de tomar la medicina? No debería, sino que tomarla así es mejor que nada, porque así va a funcionar, o si no, no va a funcionar.
stop doing devotional service. Así que no es que ustedes tengan que parar de hacer servicio devocional porque no se está haciendo correctamente, sino que es empezar a hacerlo de forma correcta. Yo amo cuando usted dice que para ser un buen, o sea, para poder tener un buen gurú uno tiene que ser un buen discípulo. ¿Cómo saber cuál gurú es más avanzado? Esto o esto otro. Yo no sé si es más consciente de Krishna. ¿No te preocupa eso? ¿Por qué estás preocupado de estás preocupado de que tu gurú sea cualificado? Si tú no te cualificas como discípulo y tu gurú es muy cualificado, tú igual no vas a avanzar porque no tienes no tienes cualificación y no estás queriendo cualificarte. Entonces eso no tiene ni un sentido. Dandelion tea. Té de dandelion es un poquito amargo. ¿Qué tan preciso puede ser así como la instrucción que recibe un devoto en un sueño? Bueno, Prabhupada respondía a estas preguntas como tipo, ustedes saben, tengo 50 libros que les he dado. Entonces, ¿por qué se preocupan más de lo que les dicen en los sueños que lo que hay en los libros? ¿Y quién sabe si es que esa instrucción es como válida, pero lo que debería ser más válido es lo que él escribió en sus libros? Prabhupada fue instruido para tomar sannyas, porque fue y le dijo a su hermano, oye, ¿sabes que tuve este sueño? Y uno de sus hermanos espirituales le dijo, sí, tú deberías tomar sannyas. Si tú quieres predicar, tienes que tomar sannyas. Así que fue una confirmación. De hecho, eso fue algo que hizo Bhaktisiddhanta Saraswati. Puedes discutirlo, así como decir, bueno, Guru Maharaj, yo tuve este sueño y usted me dijo que hiciera esto. Y después se va. O sea, tienes que entender que ese sueño en el fondo tiene que estar alineado con lo que tu maestro espiritual siempre dice. Porque puede que algún discípulo diga, ¿sabes qué? Mi gurú en un sueño me dijo esto, mi gurú en mi sueño me dijo esto otro, que es diferente a lo que él dice. Entonces nosotros tenemos que ver ahí para poder tener una conciencia de un entendimiento más profundo sobre qué es lo que el gurú está diciendo. Y si tú conoces el corazón de tu gurú y tú puede que a lo mejor sí tengas un sueño, o puede que a lo mejor sea solo tu imaginación o algo más trascendental, no sé. Devotees who overwork with service, there's generally two reasons. The leaders are just giving them too much service. And the second reason is they're accepting too much service. Los devotos a lo mejor tienen este problema de tener demasiado servicio porque aceptan que la autoridad les dé mucho servicio o cosas así. O a veces hay devotos a los que no les gusta el sadhana y ellos simplemente se tiran y se tiran más servicio encima solo para tener una excusa sutil de decir que no pueden cumplir con el sadhana y porque están cansados. Así que eso puede volverse una muy buena excusa para eso. Pero no creo, porque hay mucha gente a la que en realidad le gusta hacer mucho servicio y aún así hacen sadhana. Nosotros mañana vamos a tener una clase muy especial que va a ser muy interesante. Y yo pienso que va a ser mucho sobre temas del Grihastha Ashram, todo tipo de temas.
I'm going to answer the questions Yo voy in a terms responder of las preguntas en términos the de culture and the context of contexto society cultural, and contexto religion, social, cómo uno es afectado and por how esas it's cosas y cómo becoming more difficult se vuelve to más follow difícil Prabhupada's instructions seguir las instrucciones de Prabhupada, because we're being so strongly porque hemos sido influenced by tan the current fuertemente culture influenciados and the por way la we cultura think, actual, en feel, la forma en and cómo believe. nosotros actuamos y nos sentimos y en las creencias que tenemos. But Pero it's going to be at 6 a.m. va a ser algo que se va Radhapriya, a did hacer you desde las advertise 6 that? a.m. Radhapriya, ¿tú It's going to be avisaste from like sobre 6 eso? to 8 a.m. Que va a ser como de las 6 a las 8, Corresponding porque with the eso va a group in corresponder con Russia that has el regular grupo classes at this time. que tiene clases regularmente en Rusia a esa hora, así I que, wanted to mention that. Okay. bueno, es muy bueno mencionarlo, para que no lo olviden. Muralidharam. En el templo de Radha Mudaliladam. Okay. What does real sincerity look like? ¿Cómo es que se ve realmente o I se could siente la simply be sinceridad going real? through the motions externally ¿Puedo yo without ir actually solamente a being mis conscious emociones o of the a la right attitude? externalidad de eso? Or is it ¿O se trata de about what we truly want lo to que be? nosotros And that's realmente part of queremos what ser o de lo que queremos ser parte? if you Bueno, study si tú Prabhupada's estudias definition of las sincerity, I think definiciones que Prabhupada da kind of sobre la becomes a sinceridad, common como sense que se answer vuelve una pregunta de sentido, de una respuesta de sentido común. for the word in general as it would be Para la applied gente en general to podría ser anything. aplicada a cualquier cosa. So let's say I sincerely want to become something. Como por ejemplo, yo sinceramente quiero What does that volverme mean? algo. ¿Y qué Sincerely, it significa means that I'm eso? Sinceramente quiere decir que dedicated yo to estoy that dedicado goal, a esa meta, honestly endeavoring honestamente to achieve dedicándome it. a I'm alcanzarla. not allowing myself No me to estoy be distracted. I'm not permitiendo trying estar to compromise distraído to get my o no goal. estar comprometido con mi I'm meta. going to go through the proper Yo estoy process. yendo a través del proceso apropiado. And when you add bhakti into Y it, cuando tú then le agregas bhakti a you eso, talk about motivation. entonces estás hablando de motivación. Outside of bhakti, Porque fuera del bhakti, people may be sincere, la but gente their puede que sea motivation sincera, pero sus will motivaciones be personal. pueden ser I personales. want to win this race. Yo quiero ganar esta carrera, yo Achieve this quiero position. So they're tener sincere esta about it. They'll posición, work yo for it. quiero hacer esto, They'll be y así que dedicated trabajan to it. muy duro y When son you muy add dedicados a bhakti, eso, pero then cuando the sincerity le agregan is al that bhakti, entonces la I'm doing sinceridad es this que yo estoy because it's haciendo right. esto porque I'm es lo doing this to correcto, please Guru. estoy haciendo I'm esto doing this to porque please quiero Krishna. I don't satisfacer a have mi other guru, motives. quiero satisfacer a Krishna, yo no tengo motivos So ulteriores when para Prabhupada hacerlo. talks about Entonces cuando sincerity, Prabhupada habla sobre sinceridad, amongst ustedes other saben, things, he's dentro de basically otras talking cosas, about él not having básicamente está other hablando motives, sobre not no tener doing otros this motivos, sino to estar get haciendo something esto material. para That's obtener sincere. algo material. Eso es sincero. I'm willing, Yo like we were estoy, saying in the beginning, I'm como willing to dije al step out of principio, my comfort zone estoy to dispuesto execute a the order salir of my de guru. mi That's sincerity. zona de confort para poder hacer cosas que Because mi one guru time quiere que yo Prabhupada haga. was saying Es como, son cosas que that Prabhupada if his god usualmente brothers were decía que sincere, they would have si said sus Krishna hermanos consciousness in the West. espirituales hubiesen sido sinceros, ellos hubiesen podido predicar conciencia de Step Krishna out of the en el comfort zone occidente y to hubiesen be sido in, quote unquote, exitosos impossible. porque no Prabhupada salieron was de su trying to zona de teach confort, them entonces ellos encontraban que eso era here's my guru, imposible. I want to do what he wants. Y él And dijo, I bueno, sincerely si mi try. guru So quiere que yo Prabhupada, haga esto, entonces yo he sinceramente often lo voy a would talk intentar. about Y trying Prabhupada sincerely, hablaba not de eso, necessarily intentar succeeding, las cosas but de sincerely manera trying, sincera. making your best effort. Puede que a lo mejor no te resulten, pero tú estás So haciendo I'm tu mejor truly esfuerzo. trying to please Así Guru que and Krishna, trying to please realmente hay que Prabhupada, ser trying verdaderamente sincerely, intentar servir al maestro espiritual y al honestly guru y to become complacerlos Krishna y conscious, así buscar honestamente ser consciente de Krishna. without any other motive. Porque That's it. así, sin ninguna otra motivación. Eso es sinceridad. Radhapriya is going to make the post on Facebook. Radhapriya va a I'll get postear the en link. Facebook donde But ustedes it'll also pueden go on my obtener el Facebook link. page. También 6 lo va a a.m., poner so en mi 6 página de a.m. Facebook. means A las 6 2 hours a.m. earlier than significa class 2 started. horas más temprano que esta clase If you're in usualmente. Europe, Así que si ustedes están en Europa, no van a tener problema. it's a good time Y sí es una buena hora. for most people. Para Not la so mayor great. cantidad de gente, no tan no tan grandioso o no tan bueno en América. Krishna Krishna Karshani says, I agree Karshani that a dice, lot of yo estoy practical de acuerdo con service que is mucho done to servicio escape the práctico sadhana process. a veces se hace para poder escapar del sadhana. It's a good point. Sí, esto es un muy buen punto. And everyone should. Y todos deberían... If you ever come to this Bueno, si position where you say, en algún momento llegaste a una "So posición busy, en la que digas, I don't have time estoy for sadhana," tan ocupado que no then tengo tiempo para el sadhana,
my question for you Entonces, would be, después mi pregunta a ti sería como, are you actually trying to escape from ¿tú realmente estás intentando escapar del sadhana? cleaning my screen? Estoy limpiando mi pantalla, está súper borrosa. Just about a dirty Yo screen. no sé si está borrosa porque está sucia o por otra cosa. Debería verse mejor. Mm. You may be busy because you Puede que sincerely desire to serve. quizá tú estés muy ocupado porque realmente tienes el Trying to stand deseo up de to servir. that. Y tratar de It decir also como may lo be that contrario no you sería cierto. sincerely desire Pero puede que tú not to do también sadhana, tengas and el deseo sincero de kind no of hacer sadhana unconsciously y que fill up our schedule inconscientemente tú so we're estés so llenando busy tu we don't horario start at 5 in the con morning muchas and work actividades till midnight para estar nonstop, like cansado sometimes happens to y me. quizás seguir haciendo We actividad hasta have la medianoche we won't para no finish our tener que service, levantarte and then all of a sudden the day goes, al what sadhana happened to my rounds? y al día siguiente vas a decir, pucha, ¿y qué pasó con mis rondas? No las pude cantar todas. Y eso en el fondo fue por algo que tú decidiste. Prabhupada dice, porque si fuese así, eso te pasaría con el prasadam, porque el prasadam tú nunca lo olvidas. Nunca olvidas la hora de comer. Like, well, I just forgot to eat, so I ate an hour later or 2 hours later, just kind of, but not like I didn't eat the whole day. That's weird. Pero es como que puede que a lo mejor se te pase una comida por 1 o 2 horas, pero no es como que vas a estar todo el día sin comer. Eso es muy raro. Yeah, there's a saying. Sí. Actually, Chotir Mai says, they say, if you don't have a half an Si hour to meditate, tú no tienes 1 hora y media para meditar, entonces deberías meditar 1 hora. I'm giving a class today on meditation. Yo di una clase hoy sobre meditación In London, and I have that para la class. gente en Londres y yo creo que también cité eso como eso en la clase. There's another one, like if you can't find 15 minutes a day to meditate, then, Es como que si no puedes tener 15 minutos you got too much going on. en You can say, en you la can't vida find para time poder to chant, meditar, then entonces you have too much going on. tienes demasiadas I was cosas reading pasando. yesterday, the day before, Entonces yo estaba leyendo el día de antes de ayer una presentación que un devoto hizo sobre el Varnashram Dharma. there's many things you can Y say había about muchas cosas que se Varnashram, pueden and decir sobre I've said Varnashram Dharma y tratamos de what hablar I de picked todo. up from this Pero lo que particular, yo tomé particularmente de esto, de las cosas que principalmente me sentí instruido, es it may que not have been his intent puede que to strike us so hard, a lo mejor so deeply, but fallemos en what el means intento, pero how much Prabhupada did not want us to be part of the culture in which we have to tienes work que like that. ver así como Because como he felt tanto there's Prabhupada one quería hour que to nosotros work. trabajáramos, no estuviéramos en una cultura donde tuviéramos que trabajar tanto, Also not donde only no long pudiéramos hours, tener but nature vida of espiritual, that could be so hellish, so difficult. que la vida material fuera una cosa tan infernal y tan difícil, Like that, you're more inclined to, porque cuando uno sufre especially más, because you're así uno está greater. buscando más la gratificación sensorial para poder sentirse aliviado de ese dolor. Being Entonces dependent los devotos tienen que estar siendo, electricity, being dependent on this and that, but tienen que ser independientes de la electricidad, tienen que ser independientes de esto, de lo otro. Si están en ciudades grandes, tratar de no tener trabajos que les disminuyan su vida espiritual. Es mejor preferiblemente vivir lejos de todo eso. Eso sería mejor para su vida espiritual. Así que, what to speak of 15 minutes. hablando de tener 15 minutos para meditar, Prabhupada used to say, Prabhupada solía what's the decir, problem to ¿cuál es el problema de cantar 16 rondas si toma solo 2 horas? now our life is so crazy. Ahora nuestras vidas son tan locas que ni siquiera podemos tomarnos 2 horas. Right? ¿O no? Now I may do something revolutionary. Ahora voy a decir algo revolucionario. No. Hay alguien que está haciendo una pregunta que puede decir, esto puede ser tomado como algo revolucionario. Creo que tenemos 3 minutos 55 segundos para ver si es que termino antes de esta pregunta. And do the rest only with the time left, even if it means leaving some job task unfinished. Makes a huge difference, and I don't stress anymore. I don't have time for all. Krishna will give you time. Dice, ¿qué pasa si yo estoy pasando por el periodo de exámenes finales de mi universidad y no tengo tiempo suficiente para poder estudiar?
debería yo poner por encima de cualquier cosa mi yapa y después hacer todas las demás actividades y de esa forma estar mucho menos mucho más dispuesto a hacer todo, o debería yo hacer todo de una forma más directa y al final terminar de cantar yapa de una forma más estresado. Bueno, de todas formas, para poder responder esto, vamos a hacer una sesión de yapa hoy. Espero que todos ustedes vayan. Me gustaría ver una fotito de cada uno de ustedes en el chat cuando estemos haciendo la sesión de yapa, porque así yo voy a poder agrandarlas y puedo ver sus caritas uno a uno. Así que me está pidiendo que salga de la página, creo que del perfil, no sé. Vamos a revisar eso. Creo que estoy ahí mirando abajo en la página. Vamos a pasar un poquito aquí la página para poder mirar abajo, a ver si es que ya está el post de que mañana la clase es más temprano de lo habitual. Why don't you put a big picture of your face that takes up the whole circle? Then when I scroll over, you can see these pictures like Radha Priya. You so far back in the picture. You have this thing. All right. Priyambada, yes. Maybe you can all do this. You just scroll over the picture. Priyambada, I can see what it is. So I always ask devotees, yo le iba a preguntar a los devotos que por favor sean personales, que pongan sus fotos en su Facebook, que Facebook se supone que debería ser Facebook con sus caras, no con otra cara. Si se llama Facebook, pongan sus caras, que son muy hermosas, para que podamos verlos más claramente. Sí. Okay. Así que todos ustedes tienen ahí sus fotos, y porque cuando yo estoy bajando por la página se ve muy chiquitita la foto, entonces traten de poner una foto donde se vea más claramente. A mí me gusta mucho ver así como las caras de la gente cuando estoy dando la clase, así que traten por favor de hacerlo de esa forma. Okay. Show your lotus face in its full glory. Muestren sus caras de loto en su gloria completa. Esa es mi última solicitud. Ok, Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. ¿Debería yo hacer lo mismo? No sé, a mí como que no me gusta esa foto que está ahí. Esa es mi foto de perfil de hace como 7 años. Interesante. Bueno. Alright. Srila Prabhupada ki jai. Los veremos a todos después. Hare Krishna.